El Señor anuncia una noticia, los mensajeros con un ejército inmenso, los reyes enemigos huyen, huyen, la bella de la casa reparte el botín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, bienvenidos a celebrar con fe esta celebración el jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. Presentamos al Señor nuestras intenciones y también las que se nos han presentado. Presentamos el alma de Maximina Polanco, Irandi Ávalo, Flor María Cid, David, Frederick Roa, Zaida Villarín, de Lagares y Rafael Peguero Soto. Zaida en su 6º mes y Rafael Peguero Soto en su 9º. También presentamos la salud de Francisco González y de Luis Liusic Cuello. Y hay una acción de gracia por la recuperación de la salud de Arnaldo Alejandro y de Gabriel Alejandro Ruiz Alma. Estuvieron muy enfermos y han recuperado la salud y damos gracias por ello. Vamos a insertarnos en la misericordia del Señor, pidiendo a Él perdón y sobre todo hoy que se nos va a hablar del perdón, experimentar ese perdón para nosotros poder perdonar. Cerremos los ojos y reconozcamos nuestro pecado. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tiene prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a escuchar atentamente la palabra. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo. Creció, formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba al mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder, aleluya. Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente. Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. Aleluya. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús esos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Aquí vemos nosotros la tremenda presentación de la entrada del pueblo a la tierra. Finalmente atraviesan el Jordán. El Jordán es el símbolo de la llegada a la tierra, el río Santo. Y hoy vamos a ver nosotros cómo le dice Dios a Josué: para que vea el pueblo que estoy contigo. Ahí va. Y le da órdenes, indicaciones. Los sacerdotes tienen que pararse en medio del río con los pies mojados y se va a abrir el mar, el río Jordán, como se abrió el mar Rojo, dando inicio con el mar Rojo a la caminata por todo el desierto bajo la protección del Señor, y después cómo se cierra para dar a entender que todo el camino que hizo el pueblo de Israel fue un camino en el que el Señor estaba allí. A veces uno se pregunta, cuando tiene problemas, ¿dónde estaría el Señor? El Señor ha estado siempre con nosotros. A veces no lo hemos visto, a veces no hemos visto cómo es que actúa, pero siempre ha estado con nosotros y nunca nos ha abandonado, nunca ha dejado de acompañarnos su protección, como está la conocidísima historia que todos hemos visto de cuando habían 2 huellas en la playa, ¿no? Y le decía: Señor, veo 2 huellas, pero a veces había una sola, me dejaste solo. Y dice la historia: no, yo la otra vez que está ahí una sola huella, yo te llevaba cargado a ti. También Israel puede decir lo mismo. Israel en algún momento sintió la debilidad de su caminata, de las limitaciones del hambre, la sed, la desesperación y sobre todo
todo este camino en donde tuvo que ver incluso morir en el monte Nebo al mismo Moisés. ¿Qué haremos ahora? Él fue el que nos sacó. Sin embargo, para que vieran que Dios no se casó con una persona, sino con un pueblo, no era con Moisés solamente, sino con Josué y con ellos también a todo el pueblo. Dios nos acompaña siempre. Aunque a veces sintamos las dificultades en el camino, se nos pierden cosas, no sabemos por qué pasan las cosas que pasan, los atrabancos de la vida, y así también el pueblo de Israel ha tenido que ver esos atrabancos. Sin embargo, vemos cómo continúa la fidelidad a Dios y vemos nosotros cómo Dios permite que todo este camino de fe concluya con broche de oro, así como había comenzado de la misma manera. Toda esta entrada a la tierra prometida, donde lo primero que va a haber será Jericó. Toda esta primera entrada, en el modo en cómo entró, nos recuerda la salida. Y así por eso nosotros vemos cómo Dios ha acompañado a su pueblo y ahora acompaña al nuevo pueblo de Dios, en donde la tierra prometida, lo que se nos abrirá, no será el Jordán, sino que se nos abrirán las puertas de los cielos para nosotros poder entrar en ella. Es una nueva lectura que hace el pueblo cristiano de nuevo éxodo, que es el camino que cada uno de los cristianos hace desde la esclavitud del pecado, desde la liberación, su propia Pascua en la vida y después el camino hacia la tierra prometida, que es la muerte y la resurrección. Eso es la belleza de entender todo este recorrido que ha hecho el pueblo de Israel, entenderlo como la vida de todo aquel cristiano que salido de la esclavitud del pecado ha experimentado la vida y experimentará una entrada a una tierra que ni ojos vieron, ni oídos han oído, ni la mente del hombre es capaz de imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y ahora rápidamente nos tenemos que meter en el Evangelio, importante el Evangelio, el perdón. Cuanto rencor, el rencor es una de las enfermedades principales del alma. Cuando hay una herida y esa herida almacena el rencor y con ello se va almacenando una costra interior en el corazón que no permite que uno pueda experimentar también el perdón de Dios. Y para esto le preguntan, Pedro supone que hay que perdonar y le dice hasta 7 veces, que el número 7 en Israel quiere decir muchas veces, muchísimas veces, muchísimas, no muchas, muchísimas. Es algo así como decir cuando dice 70 veces 7. Es como un superlativo del muchísimas que acaba de decir Pedro. Es siempre, es constantemente. Tu corazón tiene que vivir del perdón. Si no vive del perdón, entonces está cerrado el mismo perdón de Dios. De hecho, el perdón de Dios está condicionado a la capacidad que nosotros tenemos para perdonar. De hecho, cuando Jesucristo enseña el Padre Nuestro en Mateo y en Lucas, cuando acaba el Padre Nuestro, que ha dicho perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, dice siempre, porque si ustedes no perdonan a su hermano, tampoco el Padre del cielo les perdonará a ustedes. Como diciendo que el perdón de Dios está condicionado a la capacidad que tenemos de perdonar. Pero ¿cómo podemos perdonar si no pensamos en el perdón de Dios primero? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, que nosotros perdonemos o que nos perdone Dios? Ciertamente que nos perdone Dios. Pero el perdón de Dios y experimentar el perdón de Dios hace que no tengamos excusa para nosotros perdonar al hermano. Y para eso el Señor dispara una de las más hermosas parábolas y más exageradas de las parábolas. Y aquí pone un rey que comienza a tomar control de todo y a ajustar cuentas. El primero le debe 10.000 talentos. 10.000 talentos se estima hoy que deben ser hoy día cerca de 25 millones de dólares, más o menos. Porque un talento son 25 kilos de plata. Imagínense eso, multiplicado por 10.000. Estamos hablando de cerca, se estima, no importa, poco más o poco menos, pero estamos hablando de cerca de 25 millones de dólares. No sé quién, yo nunca he visto 25 millones, ni 1 millón juntos. Imagínense ahora que uno deba ese dinero y lo van a vender a él con toda la familia y todavía falta dinero. Hasta que pague el último centavo, ahí está, vendido como si fuera una cosa. O sea, es una deuda que lo anula completamente. Y sin embargo, Dios le perdona. El rey le perdona. Aquí estamos hablando de la imagen porque el rey representa a Dios. Pero el rey le perdona a este hombre los 25 millones de dólares. Imagínense.
No sé si usted se saca la loto y saca 25 millones de dólares, usted se va a molestar porque otros $1,000, usted va a decir, déjelo así. ¿Qué va usted a pelear cuando usted ha recibido o cuando usted le han perdonado así, de esa manera? Y él pone esa manera frente a otra, que es, apenas salió, yo imagino lo aliviado que ese señor debía estar con insomnio todos los días, pensando en esa deuda. Sin embargo, ahora sale fresquecito, que no pesa ni una libra. Él porque sale fresquecito sin ninguna deuda. No le debe nada a ese rey. Está completamente saldado. Y sin embargo, encuentra a uno que le debe 100 denarios. 100 denarios son 100 días de trabajo de un obrero. ¿Cuánto le pagan a un obrero en 100 días? Eso, digo, comparado con 25 millones de dólares, eso no es nada. Esa deuda es una deudita. Son cheles, como dicen en dominicano, que mucha gente no sabe lo que son los cheles. Son centavos. Sin embargo, el Señor no es capaz de perdonar a este hombre que le debe nada más que 100 denarios, cuando a él le han perdonado los 10,000 talentos y lo mete en la cárcel. Y por eso entonces se indigna. Yo te perdoné tanto, tú no debías perdonar. Fíjense, aquí está la imagen de Dios con los seres humanos. El perdón de Dios para nosotros representa mucho más que 10,000 talentos. Cada pecado nuestro nos vendía como esclavos al infierno. Cada pecado nuestro pesaba más que 10,000 talentos, porque nos hacían vendernos a nosotros y a nuestra familia como esclavos presos del infierno para toda la eternidad. Sin embargo, Dios perdona eso. ¿Qué sería de nuestra vida sin el perdón de Dios? Dios revierte ese destino de muerte y ese destino de condena del ser humano a causa del pecado, y lo revierte perdonando el pecado, que es lo más importante que puede haber perdonado. Cada pecado perdonado vale mucho más que 10,000 talentos. Y eso es esencial entender eso. La diferencia del perdón de Dios, de un perdoncito nuestro, utilizando una frase, un pequeño perdón nuestro. Y sin embargo, a veces nosotros somos capaces de no perdonar ofensas. Muchas de las ofensas, que a veces cuando uno las analiza bien, son tonterías, en serio. Y cuando uno enfoca bien, porque al final de cuentas muchas veces un perdón llega cuando uno logra tener luz espiritual para enfocar la naturaleza de la gravedad del asunto, donde muchas veces la ofensa no pasa de ser una tontería cuando uno la mira bien, adecuadamente. Sin embargo, uno no tiene la tendencia a mirar bien la gravedad del perdón que recibe de Dios uno cuando es perdonado del pecado. La gravedad que tenía el pecado y que ahora es perdonado. Uno no es capaz de ponderar esto. Y por esto aquí la parábola nos ayuda a nosotros a entender la dimensión del perdón de Dios. Y cómo nosotros tenemos que vivir como perdonados. Y eso nos ayuda a amarnos y a perdonarnos. El que tenga dificultad para perdonar, que piense, ¿dónde estaría su vida si Dios no lo hubiese perdonado? Que piense, ¿dónde estará su vida si Dios no hubiese tomado la iniciativa de morir en la cruz y pagar por nuestro pecado? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿A dónde iríamos? ¿Qué sería de nuestra alma? ¿Qué sería de nuestra eternidad? Sin embargo, cuando uno considera esto, entonces uno descubre que lo que uno tiene que perdonar es muy poco. Lo que uno tiene que perdonar es una tontería. Y eso nos ayuda y nos alimenta. Por eso, cuando tengas dificultades para perdonar, piensa en tus pecados. Piensa en lo que Dios tuvo que tener de paciencia contigo. Piensa los 70 veces 7 que Dios te ha perdonado a ti. Los grandes pecados. Por lo tanto, pedirle al Señor que nos ayude a entender esto, para que cuando nosotros almacenamos una herida, un rencor, una situación como esta, podamos disolver la fuerza de ese pensamiento claro. Y parece que para Dios es importante que ese perdón se disuelva, que en el corazón del ser humano no se albergue el odio ni el rencor, que no se almacenen y se perdone la deuda. Por eso nos pusieron a perdonar, a rezar el Padre Nuestro. Perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dice San Juan Crisóstomo que quien reza esto sin perdonar está pidiendo su propia condenación.
Perdónanos así como hemos perdonado. Y si yo no perdono, no me perdones. Señores, dice San Juan Crisóstomo que el que reza al Padre Nuestro sin perdonar está pidiendo: condéname, Dios mío, condéname a mí. Llévame al infierno y no me perdones. O sea, es importante entender esta dinámica, porque de otra manera uno puede creerse con la capacidad de poder albergar el perdón y creer que todo va a seguir igual, creer que no va a pasar nada, creer que el rencor y el odio no tienen consecuencias en nuestra eternidad. Por eso tenemos que desterrar de nuestro corazón el odio completamente, y la gracia de Cristo lo puede hacer. Y la gracia que nos ha dado Cristo en el perdonarnos nuestros pecados. Por eso que el Señor nos ayude y que esta parábola ilumine nuestro camino para que nosotros no estemos buscando colar el mosquito y después tragarnos el camello, como utilizando la parábola de Jesús. Después querer resolver y estar bien con Dios con tontería, y en las cosas grandes nos las tragamos como si no fuera nada. ¿Ven? A veces uno quiere hacer: no, voy a ir a misa y voy a concentrarme bien en la misa para poder vivirla con devoción. Y está muy bien. Pero después viene uno y almacena el odio, el rencor, y uno dice: bueno, te está descuidando en lo peor, en lo más importante. Estás tragándote el camello, estás tragándote lo peor, que es un odio que no te va a permitir entrar en el reino de los cielos. Porque el que tiene odio se le hincha el alma y la puerta del cielo es muy estrecha para él. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca todos los días de nuestra vida. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios que nos ama y al Dios que nos perdona. Para que la Iglesia sepa anunciar a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los políticos acierten en la solución de los graves problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que crezca entre todos los ciudadanos el sentido de la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Maximina, Irandi, Flor María, David, Frederick, Zaida, Rafael, para que el Señor los acoja en su reino y les perdone sus pecados. Roguemos al Señor. Te rogamos. Estamos pidiendo también por la salud de Francisco González y de Liusic Cuello, para que se recuperen totalmente de sus enfermedades. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te damos gracias por la recuperación total de la salud de Arnaldo y Gabriel Alejandro Ruiz Alma, para que los bendigas y sean capaces de corresponder a tan alta gracia que les has concedido. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la luz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que mire ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus familias. Amén. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste con tu misericordia por Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría.
Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, tomó el pan, dando gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Maximina, Irandi, Flor María, David Frederick, Zaida, Rafael y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, tú has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten Ten piedad piedad. de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la oración de comunión espiritual. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo obviamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Señor, sin ti no soy, como un beso sin rimas, Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida, quiero acercarme a ti.
Señor, te damos gracias, sobre todo en este día, en que considerando el perdón que has tenido, la misericordia con nosotros estamos llamados también a perdonar los denarios que nos deben. Ayúdanos, Señor, a no poner en juego nuestra eternidad por un estúpido perdón que no queremos ofrecer al hermano. Bendícenos y acompáñanos, ablanda nuestro corazón y mirando el amor que nos tienes, ayúdanos a tener un corazón también blando para con los que nos han ofendido. Acompáñanos hoy y todos los días. Amén. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos, que el Señor nos ayude. Y con esta dura enseñanza del perdón, que nos ayude a entender la importancia y sobre todo la urgencia del perdón en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.